Muy bien, ¿cómo están queridos amigos? Tal vez no los conozca, pero en este curso estoy desarrollando este curso con el único propósito informativo. ¿Ok? Mi deseo es poder ayudar a aquellos estudiantes que tal vez están empezando recién, ¿ok? Están empezando y no tienen la idea por dónde empezar a desarrollar su proyecto. Puede ser que te hayan pedido un proyecto escolar en el instituto, la universidad, y es la primera vez que vas a desarrollar un proyecto para entregar en tu colegio, universidad, lo que sea. Entonces, y muchas veces suele suceder, me pasó a mí que cuando es la primera vez pensamos en hacer diferentes cosas, al final decidimos hacer nuestra aplicación. El problema está en que cuando ya nos toca hacer, no sabemos por dónde empezar ni cómo hacer. Pese a las clases que nos haya dado el profesor, aún así se nos complica mucho porque vienen muchísimas preguntas a nuestra cabeza y no tenemos idea por dónde empezar. En esta oportunidad, este curso estoy desarrollando con la finalidad de poder ayudarte, o al menos de que tú tengas una idea de cómo empezar a desarrollar tu proyecto. Lo que vamos a estar haciendo es esta pequeña aplicación que ustedes están viendo acá, donde que vamos a tener un registro de personal. Vamos a poder consultar, agregar un nuevo personal, editar los datos de este personal, eliminar los datos. O sea, en esta aplicación vas a tener todo lo necesario para que tú puedas desarrollar cualquier aplicación que tú te hayas propuesto. Vamos a estar aprendiendo a crear métodos, cómo crear métodos, funciones, cómo hacer validaciones tal vez, cómo mover un formulario sin bordes, cómo programar cada botón, en qué eventos se programa. Este curso está diseñado especialmente para aquellos que recién están empezando. Estoy seguro que tú vas a tener muchas preguntas, aún por más que este curso sea básico, vas a tener muchas preguntas, pero aún así yo te ruego que primero googlees un poco. Si hay algo que no entiendes, googlea un poco, y si no encuentras la solución, pues puedes consultarme, puedes de repente dejar tus comentarios allí en el video, y yo voy a tratar de responderte porque mi intención es poder ayudarte. Pero a pesar de que tú estés viendo este curso de principio hasta el final y aún así no logras hacer tu proyecto, también puedes escribirme a mi WhatsApp y de repente yo te puedo dar asesoría por un pequeño costo. También puedo desarrollar yo tu proyecto si es que tal vez tú no dispones de tiempo o se te complica mucho. Yo puedo hacerlo por ti por un pequeño costo, ¿no? Entonces vamos a empezar. Este es el proyecto que vamos a tener. Pues vamos a empezar de una vez. El proyecto ¿Qué necesitas para este proyecto? A ver, vamos a ver qué necesitas. En primer lugar necesitas tener MySQL, porque este proyecto lo vamos a hacer en MySQL, ¿sí? No importa la versión que tengas. También vamos a necesitar Visual Studio 2017, eso sí. Y yo te recomiendo que uses esta versión. Si tienes 2019 no importa. También vamos a necesitar pues prácticamente esos dos, ¿sí? MySQL y Visual Studio 2017. El lenguaje de programación en la cual vamos a desarrollar este proyecto se llama C#, ¿sí? Por favor, muchos cuando empezamos nos confundimos, creemos, y cuando a veces yo les pregunto, cuando me hacen consultas, yo les pregunto, ¿y en qué lenguaje estás desarrollando? En Visual Studio. No, Visual Studio es la IDE, ¿sí? Es un IDE de desarrollo que contiene muchos muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, ¿no? Dentro de Visual Studio tú puedes crear páginas web con ASP.NET en C#, tú puedes crear páginas web con ASP.NET con .NET, tú puedes crear aplicaciones de escritorio con C#, tú puedes crear aplicaciones de escritorio con C++, con F#, con C#, con Visual Basic, y así. Esta IDE, hasta Python lo agregaron, entonces tiene mucho lenguaje de programación con la cual tú puedes desarrollar. Por eso es que en esta oportunidad nosotros, al menos en este curso, yo voy a estar haciendo este curso con el lenguaje de programación de C# y con el lenguaje de Transact MySQL, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Ya que tienes los requisitos, instálate, descárgate MySQL. Es súper fácil de instalar. Si no sabes cómo instalar MySQL, puedes vete a YouTube un momento y pon cómo instalar MySQL, y ahí puedes encontrar muchos videos de cómo instalar MySQL. Yo no hago esos videos porque me quita un poco más de tiempo. Entonces, ahora,
Normalmente cuando se desarrolla una aplicación, lo que los profesores nos enseñan, y es correcto, que tenemos que primero plantear o hacer el levantamiento de información. Te voy a mostrar los pasos, ¿sí? De repente ya tú lo has estudiado, pero yo te lo volví a recalcar. Entonces, el primer paso es buscar un objetivo. Por ejemplo, ¿no? Lo que yo hice, yo recuerdo, fue buscar una tienda pequeña nada más. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer su sistema de ventas de esta tienda y gratis. Entonces conversé con la vecina y el primer paso es eso, y hacer un punto de venta para esa tienda. El segundo paso ya es hacer el levantamiento de información. Levantamiento de información es ir allí y comenzar a investigar cómo es el proceso de venta, qué es lo que hace la señora para vender, cómo es el proceso. Ese es uno. Después, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que desea? Entonces, todo eso es un levantamiento de información, la cual comienzan a hacer preguntas. Todo eso se recopila. Una vez que ya tengas toda esa información, te vas a tu casa y comienzas al tercer paso, que sería el análisis, ¿sí? Si es que algo no está claro, vuelves nuevamente en la persona que te está dando la información, que te aclare ese proceso. Porque si tú no tienes bien en claro cómo es un proceso, pues el sistema va a salir cualquier otra cosa menos lo que el cliente está queriendo, ¿sí? Entonces la finalidad es esa. Ahora, supongamos que tú no tengas ninguna tienda, ninguna persona a quien tú puedes desarrollar y todo es imaginario. Pues tienes que tener muy buena imaginación para eso. Imagínate un punto de venta para una tienda y qué procesos hay en esa tienda. Entonces tienes que tener muy buena imaginación para poder concentrarte y así no cometer errores. Entonces, primer paso, busco qué es lo que quiero desarrollar. Segundo paso, hago el levantamiento de información. Y el tercer paso, el análisis. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo el análisis, comienzo ya a hacer, digamos que el cuarto paso desde el análisis nace automáticamente lo que es la normalización de datos. La normalización de datos te ayuda a ti para que no existan datos duplicados en tu base de datos, ¿sí? La idea es poder normalizarlo lo más que se puede. Primera normalización, segunda normalización y tercera normalización, que es lo normal. Algunos lo llevan hasta la cuarta, pero con que llegues a la tercera está bien. Y el tema está en que cuando tú haces el proceso de normalización vas a ir determinando qué datos van y qué datos no van. La idea no es hacer repetitivo estas cosas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un estudiante que, por ejemplo, este estudiante lleva el curso de matemática de lunes, miércoles y viernes. Este estudiante lleva el curso de inglés solamente los sábados. A veces lo que hacen cuando se está iniciando es que crean una tabla estudiantes y crean una tabla cursos que va a ir pues los cursos que va a llevar. Nuevamente, y en esa tabla pues crean, ¿no? Y en la tabla cursos, por ejemplo, ponen qué curso va a llevar, matemática, quién, ponen nombre y ahí repiten nuevamente el nombre y otros datos más del estudiante, cuando eso ya no debería ser, porque se supone que si tú ya tienes la tabla estudiantes, entonces ya no hace falta que en la tabla cursos vuelvas a escribir el nombre del estudiante. Basta con que tú jales el ID de ese estudiante y ya tú tienes acceso a toda su información. Bueno, este es un resumen, ¿no? Esto es más o menos la idea que tú tienes que tener para empezar. En este caso, pues de una vez vamos ya a empezar a trabajar. Sí, ya 9 minutos de explicación yo creo que ya es suficiente. Si quisieras más explicación, pues me encantaría, solo que a algunos pues no les gusta mucho la palabrería, algunos quieren ir de frente al grano, entonces tiene que ser equitativo. Así que si no te gusta la explicación, puedes saltarte los minutos, puedes adelantar el vídeo y etcétera. Entonces, asumiendo que ya tengo mi información normalizada, ya sé qué tablas tengo, qué campos va a tener mi tabla, entonces ahora sí, toda esta información lo tienes que tener en papel. En tus hojas Bond, en un cuaderno, apunta ahí que esté toda esta información escrita.
tus tablas simuladas en hoja de papel. Una vez que ya tengas eso, para ti va a ser mucho más fácil poder venir a tu MySQL y comenzar a crear tu base de datos. ¿Ok? Ese es muy sencillo. Porque si tú crees que están en tu mente, pues ahí va a ser la cosa, vas a trabajar doble. Muy bien, queridos amigos. Entonces vamos a empezar de una buena vez a desarrollar nuestro proyecto que les acabo de mostrar. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es venir a nuestro MySQL, ¿sí? Y vamos a empezar a crear nuestra base de datos. Para eso vamos a abrir un nuevo script. Ya tenemos acá el script. Y vamos a decir acá create database. Y vamos a vamos a crear ¿no? Vamos a poder, ¿qué nombre le vamos a poner a nuestra base de datos? Muy bien, entonces vamos a poner acá database y lo vamos a llamar a nuestra base de datos, por ejemplo, proyecto escolar lo voy a llamar, ¿sí? De esta forma. Entonces, punto y coma, y después voy a poner use proyecto. Está mal escrito, está protecto. Proyecto escolar. Entonces vamos a poner acá proyecto escolar. Yo te recomiendo que escribas todo en minúsculas, ¿sí? Eso va a ayudar mucho. Entonces, primero vamos a crear una tabla, create table, llamada pusuario. Yo le voy a llamar pusuario. Entonces, esta tabla va a poseer. ¿Para qué me sirve esta tabla? Para poder crear el login para mi sistema. Entonces, y esta tabla va a tener los siguientes campos, ¿sí? Yo, para avanzar un poco el vídeo, este curso, mejor dicho, voy a copiar acá los datos que ya tengo, ¿sí? De mi tabla usuario. Entonces, este usuario va a tener un ID usuario con un char de 8 de tipo nulo. Recuerde siempre esto. Algunos seguramente me van a criticar, pero esto es un sistema básico. Entonces, siempre hay que poner null o no null. Tú tienes que decidir qué campos van a ser nulos, qué no. Pero siempre el campo que va a ser el ID o el primary key de la tabla nunca debe ir nulo. Siempre tiene que ser not null, para que no tengas problema al poder aplicar la llave primaria. Entonces, también va a tener un nombre completo, va a tener un avatar. El avatar quiere decir que, o sea, la foto de ese usuario. Y después va a tener un nombre de usuario, que aquí lo vamos a limitar. Lo vamos a poner simplemente de 8, ¿no? Para que no tenga un nombre de usuario tan largo. Y después su password, ¿sí? La clave con la cual va a iniciar sesión también lo vamos a poner de 8. Va a tener un estado de usuario, pues lo vamos a poner 15. Y después vamos a tener ID de rol. Acá, por ejemplo, entonces, para eso vamos a venir acá, vamos a crear antes la tabla llamada create table, lo vamos a llamar rol. Esta tabla, vamos a decir, va a tener un ID de rol que es un int not null. Después va a tener el nombre del rol, que va a ser un varchar de 12 o de 15. No creo que el nombre del rol sea tan grande. Y eso sería suficiente, ¿sí? La tabla rol, con eso sería suficiente. Y le vamos a decir acá primary key de una vez. Entre paréntesis vamos a poner el nombre del campo, la cual queremos que sea la clave primaria. En este caso, ID de rol. Y ahora sí, vamos a cerrar. Pero antes de terminar, vamos a especificar en qué motor queremos crear nuestra base de datos. Normalmente, a lo que yo conozco, hay dos. Uno es InnoDB y el otro es, creo, se me fue la mano, ¿sí? MySQL. Entonces, yo les recomiendo, cuando nosotros vamos a trabajar con tablas relacionales, en este caso, que hay tablas que son dependientes, que es lo normal, que siempre debería ser así, porque va a haber tablas que dependen de otras y estas se llaman tablas relacionales. Entonces, para que tenga ese efecto, tenemos que usar el motor InnoDB. Porque, ¿por qué no usar MySQL? Porque si tú tienes, por ejemplo, en este caso, ¿no? Usuario es una tabla que va a depender de rol. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener un rol. El rol administrador, rol cajero, el rol vendedor, rol almacenero, etc. Entonces, pero si tú creas esta base de datos en el motor de MySQL, cuando tú registras el usuario,
Si tú no ingresas el rol, no pasa nada, igual lo va a registrar y eso estaría mal. Le estarías rompiendo ahí una regla. En cambio, si tú creas tu base de datos en el motor de InnoDB, entonces cuando tú registras tu usuario, si tú no le agregas un ID de rol válido existente, el sistema te va a generar un error. Porque, oye, acá no me estás dando la clave de esta tabla que está referenciándose. No existe, tienes que ponerme si quieres registrar. Entonces, esa es la diferencia resumida de estos dos motores. Entonces, por eso es que vamos a poner acá InnoDB, ¿sí? Vamos a poner de esta manera. Al parecer no me está captando. Sí, porque acá me parece que me falta una coma y ya está. Entonces, de esta manera creamos la tabla. Vamos a hacer ahora lo propio y acá tenemos, vamos a copiar este nombre, este campo, ya que lo vamos a referenciar acá. Entonces le voy a decir id de rol acá, que va a ser también un int. ¿Sí? Lo vamos a poner not null también. Entonces, una vez hecho eso, vamos a poner igual que arriba, primary key, y vamos a decir quién va a ser la clave primaria de esta tabla y de uso. Entonces cerramos acá y cerramos y también ponemos engine InnoDB de esta forma. Muy bien, aquí ya tengo mi tabla rol, mi tabla usuario. ¿Qué más? Tenemos una tabla estudiante. Vamos a poner acá create table estudiante, ¿sí? Y vamos a poner los campos de esa tabla, la cual lo vamos a ver, imagínate qué campos. Yo tengo acá algunas imágenes que me han pasado, la documentación, la información, ¿sí? Y me voy a basar de acuerdo a eso, porque yo ya lo tengo el análisis hecho. Sin embargo, vamos a venir acá y creo que son estas. A ver, sí, corremos, perfecto. Entonces, acá por ejemplo dice ventana de datos de la institución. Esto no es, ahí está, ventana de alumnos. Tiene un nombre, un apellido, quiere que el apellido vaya por separado. Entonces vamos a ponerle de esta manera. En primer lugar vamos a ponerle ID estudiante, que va a ser un char de 10, de 9 vamos a ponerle, not null. Después vamos a poner nombres, que va a ser un varchar pues de 50, no creo que sea un nombre tan largo. Apellidos, también un varchar de 50. Y después vemos acá que nos pide fecha de nacimiento. Entonces vamos a poner acá fecha de nacimiento, que va a ser un datetime. Y después nos pide sexo, ¿no? Entonces sexo vamos a poner que es un char de 1. ¿Por qué? Solamente vamos a almacenar ahí F de femenino o M de masculino, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta forma. Si tú quieres poner masculino la palabra completa, pues cámbialo. Ponle un varchar de 12, de 15. Ahora nos pide domicilio. Vamos a poner acá domicilio. Que va a ser un varchar. Normalmente las direcciones son un poco más largas, 190 caracteres. Después, barrio. No sé por qué. Bueno, vamos a poner barrio, que va a ser un varchar de 50. No creo que sea tan largo. Teléfono, que va a ser un char de... En mi país los números celulares tienen 9 dígitos. En otro país no lo sé, yo lo voy a poner 12 de todas formas. Y después nos pide pues medicamentos, enfermedades. Digamos que aquí vamos a poner algunas observaciones. Lo vamos a llamar eso observaciones, la cual va a poder ingresar ahí algunas observaciones que se deben considerar de ese estudiante. Lo vamos a poner un varchar y entre paréntesis lo vamos a poner máximo. No sé si acá en SQL existe esta propiedad max, pero parece que acá no existe, así que lo vamos a poner 500. ¿Sí? Yo creo que con 500 ya se puede especificar exactamente qué pasa. Después nos está pidiendo, creo que eso sería todo, no veo otro campo más que nos soliciten, pero por si acaso vamos a poner aquí foto de estudiante, ¿no? Pues de repente. Entonces vamos a poner acá un varchar también de 190. Y vamos a darle un estado del estudiante, si está activo, si está eliminado, si está dado de baja, separado, lo que sea. Entonces vamos a poner acá un varchar de 15. Muy bien, hasta ahí ya tenemos todos los, digamos, los campos más importantes de este estudiante. Vamos a poner acá primary key y lo vamos a decir
¿quién va a ser el primary key de esto? Este campo. Y de estudiante. Se nos va, el tiempo pasa muy rápido. Vamos a poner acá ino, perdón, lo vamos a poner engine, sí, lo vamos a poner inodb, de esta forma. Entonces ya estamos acabando. Ahora lo que nos pide también aquí la persona es que, por ejemplo, él quiere hacer un reporte en caso de mala conducta, lo que esté pasando con el estudiante, él quiere reportarlo. Entonces, yo no puedo poner un campo acá, por ejemplo, conducta del estudiante. ¿Por qué? Porque ese campo solo me va a permitir poner un valor. Supongamos que hago mi registro, hago un reporte y digo, se portó mal. Cuando yo quiero volver a añadir otro aporte, se va simplemente chancar a lo que ya tiene. La idea es crear un historial. Por lo tanto, es necesario crear otra tabla para eso. Entonces, vamos a crear una tabla llamada conducta del estudiante. Vamos a poner acá, create table, historial nomás vamos a ponerle, historial de conducta. Conducta, de esta forma, suena mejor. Entonces, y aquí vamos a poner id conduct, que también va a ser, por ejemplo, vamos a ponerle que sea un int identity. No sé si acá me deja, parece que no. Creo que en SQL te permite poner, pero vamos a ponerle pues que sea un char de, a ver, ¿cómo lo ponemos? Vamos a poner int nomás, ya después lo vemos cómo lo hacemos. Muy bien, tenemos ahí un id conduct que va a ser la clave primaria de esta tabla. Y también aquí es lo que le decía, mira, como se supone que este historial va a ser del alumno, algunos ponen acá nombre de alumno nuevamente para saber de qué alumno es esa conducta, pero no hace falta hacer eso. Eso ya sería hacer una redundancia de datos y lo que hay que evitar es eso. Entonces por eso existen las normalizaciones. En este caso basta con que yo ponga, le haga referencia o relacione. Quiere decir que en temas relacionales un estudiante puede tener uno o muchos historiales de conducta, ¿sí? Entonces eso es lo que por eso estamos poniendo acá el ID del estudiante. Quiere decir que esta tabla, historial de conducta, es una tabla que va a depender de esta tabla estudiante. Si tabla estudiante no existe, pues de acá tampoco existe. Esos son las dependencias. Entonces, el ID del estudiante y después vamos a poner la fecha. Es importante eso, la fecha en que va a ser el registro de esta mala conducta o de este historial de conducta. Después vamos a poner, por ejemplo, ¿qué más? Nada más, pues no, ya simplemente acá ponemos descargo, ¿no? Lo que va a escribir. Varchar, vamos a ponerle pues de, no sé, 350, no, tampoco queremos que escriba tanto. Y después vamos a ponerle pues estado de conducta, ¿no? Y nada más, pues va a tener activo o eliminado, ya está. Y vamos a poner un varchar de 12, de 15 vamos a ponemos acá primary key, entre paréntesis ponemos, acá nos falta una coma, y de conduct, que va a ser de acá. Entonces, y nada más, de esta manera vamos a tener un historial de toda su conducta de esa persona o de ese estudiante. Vamos a poner acá engine, parece que acá nos falta otra coma, engine, y vamos a poner ino. Y ya está. Ahora sí, ya hasta el momento ya tenemos nuestras tablas. Y después ya eso sería todo. No tenemos que hacer más nada. Sencillamente, por el momento eso sería todo. Entonces, vamos a crear nuestras tablas, pero antes vamos a relacionar. Por ejemplo, si nos damos cuenta, este usuario se va a relacionar con la tabla rol. ¿Y cómo hacemos que se relacione? Entonces, para eso vamos a crear este procedimiento. Vamos a dejar acá, por ejemplo, voy a cambiar acá, voy a ponerle el teclado Latinoamérica de Perú y de esta forma. Entonces relacionamos, ponemos acá alter table. ¿A qué tabla lo voy a modificar? A la tabla P usuario. Control C para copiar y Control V para pegar. Y le voy a decir, agrégame, ¿qué cosa? Constraint. Le vamos a agregar un constraint, ¿sí? Y después le vamos a poner un nombre. Lo voy a llamar, por ejemplo, PU Role, así, de esta forma.
ese nombre que yo estoy poniendo aquí debe ser único. Puedes poner lo que quieras, pero eso no se tiene que repetir cuando vuelves a hacer otra relación más adelante. ¿Me entiendes? Ahorita lo vas a ver. Por ejemplo, PU de usuario y rol de la tabla rol. Eso es lo que yo estoy poniendo. Y después vamos a poner acá foreign key de esta forma. Y ahora vamos a abrir paréntesis y vamos a poner acá en primer lugar el campo donde está alojado esta clave foránea. En este caso, en mi tabla usuario se encuentra ID rol. Lo voy a copiar, lo voy a pegar, voy a cerrar paréntesis y ahora voy a usar la palabra referencias, ¿ok? Referencias. Ese ID rol, ¿de dónde se está referenciándose? Se está referenciándose efectivamente de la tabla rol. Y en la tabla rol existe lo mismo. Bien, vamos a copiar y vamos a pegar y cerramos paréntesis. Lo que está diciendo acá ya es que este ID rol estoy haciendo una referencia a esta tabla. Por lo tanto, este ID rol tiene que ser igualito como está acá. Porque si esto no es igual a lo que está acá, sencillamente te va a dar un error. ¿Sí? Ya de repente les explicaré más adelante sobre esto. Pero no viene al caso. Porque este curso no es cómo crear no es un curso de base de datos, es un curso de cómo crear una aplicación. Por lo tanto, no quiero centralizarme mucho en eso. Voy a darles un poquito de todo. Entonces, ya tenemos ahí, de esta manera estaríamos relacionando la tabla usuarios con la tabla rol. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo porque la tabla estudiante también se relaciona, en este caso, el historial se está relacionando con estudiante. Entonces vamos a poner acá estudiante, copiamos el nombre y ponemos acá. Ahora la tabla estudiante lo modificamos y voy a poner acá, por ejemplo, estu con isto. Nada más, así de esta forma. Entonces ahora voy a poner acá el ID del estudiante. El ID del estudiante. El ID del estudiante. Listo. Entonces acá ya no está referenciando a rol, sino a dónde? A estudiante. No, perdón. Así sí está bien. Solamente que acá tenemos que poner este nombre acá. Alter table, historial de conducta. Ya que dentro de historial de conducta se encuentra ¿qué cosa? El ID del estudiante. ¿Sí? Entonces ese de ahí tenemos que, ya está. Debe quedar de esta manera. Muy bien. Ahora sí vamos a intentar crear nuestra base de datos. Vamos a irnos línea por línea. Seleccionamos, ejecutamos, check verde, ejecutamos, check verde. Ahora nuestra tabla rol, check verde, perfecto. Ahora nuestra tabla usuario, check verde. Ahora su relación, check verde, perfecto. Estudiante ahora, aquí nos da un error. Y a ver, dice ID es doesn't exist. Ok. ID. Perfecto. Este campo debe ser lo mismo que está acá. Entonces ahora sí vamos a tratar nuevamente de correrlo. Ahora sí nos da el check verde. Ahora le creamos la tabla historial de conducta. Perfecto. Y ahora lo relacionamos. Listo, ya tenemos nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es venir aquí donde dice esquemas. Vamos a refrescarlo y ya nos aparece aquí nuestro esquema, nuestra base de datos, proyecto escolar. Si venimos a tablas, ya tenemos acá nuestras 4 tablas. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahora sí, ya en la próxima clase les voy a mostrar el diagrama de esta base de datos para que vean de qué manera quedó relacionada, ¿sí? Si es que quisieran saber eso. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí la clase de hoy. Son 29 minutos que han pasado. Espero que te haya sido de provecho. Y si te ha gustado este curso, por favor suscríbete, compártelo, regálame un like y sigamos adelante. Les espero en la próxima clase.